Manita de Gato. ¿Cómo están? Bienvenidos a Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben, en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Y para esto, pues tenemos que estar muy saludables, y por eso invitamos a nuestro pediatra de cabecera, Salvador Villalpando, a hablarnos de esto que se ha tornado prácticamente una emergencia y una alerta que todo el mundo no sabe qué hacer con el sarampión, Salvador. Sí, gracias Ari por la invitación y a ustedes por estar aquí atentos hasta el final, porque esto del sarampión ya tiene nivel de pandemia en nuestro país. En nuestro país y en Estados Unidos y en varios países europeos también ya está alcanzando niveles epidémicos. Te quiero hacer varias preguntas al respecto porque ya sabes que ahora todo se politiza, todo tiene tintes ahí como que quién tuvo la culpa y quién no y desde cuándo. Pero lo que es importante es entender si no es nada más México. Sí, no, muy importantemente Estados Unidos. Y ahí la cuestión... Y que Canadá perdió el registro también de libre de sarampión. ¿Quién da esos registros? Pues la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí la cuestión más importante del registro es que no es que te cierren las fronteras porque tú no tienes el registro, sino que no estás tomando las medidas adecuadas para controlar epidemiológicamente la dispersión de la enfermedad en tu país y que pues tienes que tomarlas, ¿no? Al final del día. Y esto es bien importante. Y en Europa también hay países que la perdieron. Y en Europa también hay países que no la tienen y que están incrementando los casos exponencialmente. Esto es globalización. Ok, sí, entonces pasa un poco lo mismo que hemos visto en otras pandemias o concretamente la del COVID, que fue que los viajes y los aviones hacen que se transporte mucho la enfermedad. O sea, eso sí tiene una parte. Sí, pero te voy a decir otra que también es, no sé, de esta parte es muy política también, porque el posicionamiento en Estados Unidos es recomendar no vacunar. Eso está terrible, Ari. Ya también habíamos criticado al secretario de Salud de Estados Unidos actual, que verdaderamente es anti-vaxxer. Y ese movimiento anti-vaxxer, nada más por dispersión poblacional, es muy, muy difundido. Y los casos importados que tuvimos, porque no tenemos sarampión endémico, estos casos son importados, los trajimos de Estados Unidos, claramente. Y a zonas empezaron mucho en Chihuahua. De muy alto flujo migratorio, como son Chihuahua, Jalisco importantemente, pero son importados. Y qué bueno que mencionaste COVID, porque teníamos miedo en COVID de contagiarnos. Sí era importante porque la mayoría de las personas no teníamos memoria inmunológica, pero tenemos que saber que sarampión es 18 veces más contagioso que COVID. O sea, es la enfermedad infecciosa más contagiosa que existe. Y que por eso también era la importancia de tenerlo controlado desde antes, ¿no? Y eso. ¿Cuándo obtuvimos nosotros ese premio o esa certificación como de país sin sarampión o libre de sarampión? No te sé decir exactamente el premio, pero sí cambió. Lo tuvimos mucho tiempo. Sí lo tuvimos mucho tiempo y esto me tocó a mí. Yo creo que también ya estabas en la escuela de medicina en el 89, 90. No, bueno, nos tocó llegar y fue ese brote, el último gran brote que habíamos tenido en México fue en el 89, 90. Y nos sacaron a la calle los estudiantes de medicina a vacunar casa por casa. Todo niño menor de 5 años tenía que tener vacuna. Y además esa vacuna es como muy de las que son poco reactivas, ¿no? O sea, no presentan muchos efectos. Esa que poníamos todavía tenía un poquito más de efectos, la famosa vacuna Edmonton, y ahora se pone como triple viral y es una vacuna muy segura, muy probadamente segura. Pero lo que te quería platicar acá es que cambió drásticamente nuestro país. Esa es la razón por la que las personas que tienen más de 49 años ya no se recomienda vacunarse. Ahorita pasamos a concretamente porque hay una confusión. Ayer o ahora en la mañana vi unas publicaciones mejor estructuradas, mejor resumidas de que si de 0 a tantos años y menos de 49. Ahorita me lo podemos resumir eso. Pero quería yo saber, entonces, ¿se da esta parte de que hay casos externos, vienen importados y nos agarran con la guardia baja porque sí teníamos menos vacunas que antes?
Mucho menos. Y eso iba al comentario, porque a partir de ahí, 89-90, estaba el secretario de Salud era don Jesús Cumate, pediatra, infectólogo, especialista, abogado de las vacunas, y todas las vacunas posibles las instituyeron obligatorias universales desde ese momento en México. Todas las vacunas antes de cumplir un año de edad. De los 5 años. O sea, de verdad, todos teníamos todas las vacunas. Teníamos una cobertura excepcional. Y en unos cuantos años, que son pocos en medicina, en 10 años teníamos coberturas de prácticamente el 100% de sarampión, rubiola, paperas. En los 90s, la que era la triple, la DPT, se convirtió en cuadrivalente. Luego, ya en los 2000 en pentavalente y hexavalente. Y apareció varicela, vacuna contra varicela. Perdón, eso quiere decir la triple tenía para 3 virus diferentes. Eran bacterias. Bueno, la triple era difteria, tosferina y tétanos. Y la triple viral. Que es la del sarampión, tiene rubiola, sarampión y paperas. Y cuando dices que empieza la pentavalente y hexavalente, ¿qué le incluyeron? Le incluyeron hemófilos influenza, que era de las causas más importantes de otitis y meningitis, y eso cambió drásticamente. El sarampión que nos tocaba tomado está ya inyectado también, y la hepatitis B ya se incluyó para que quedara así en hexavalente. ¿Y eso más o menos en qué año se empieza? Ya, la hexavalente es de los últimos 5 años. Ok. Pero, de verdad cambió muchísimo la forma de las enfermedades en México, porque son prevenibles por vacunación. Hoy en día mis alumnos, y digo mis alumnos porque ya hay gente que tienen 20, 30 años de haber salido de la especialidad y ya no han visto, no conocieron el sarampión. No lo conocieron. Se los están presentando. Sí, los están empezando a conocer con mucho miedo, ¿no? Eso, ¿cómo puedo sospechar que tengo? Ya obviamente ahorita nos dices cómo es el salpullido o el enronchamiento que presenta el paciente, pero los primeros horas no se trata de una enfermedad exantemática, no es acá, sino empieza como catarrito, ¿no? Es como un catarro muy intenso, con fiebre de alto grado, enrojecimiento de los ojos, enrojecimiento de la boca, mal estado general, y empieza tempranamente también todo el enronchamiento, puntos rojos en todo el cuerpo, y esa es la parte que, digamos, es benigna. Por eso a las mamás de los 60, 70 y 80 no les daba miedo el sarampión, porque nos daba a todos. Daba uno en el salón y nos daba a todos. Y eso, al final de cuentas, decían, bueno, pues ya, total, ya con eso se vacunaron. No, el gran problema de eso, esa no es la parte grave. La parte grave es que puede dar encefalitis, o sea, inflamación del cerebro, que eso es muy, muy, muy grave, casi mortal. Y la neumonía por el pasa sarampión. como con otras enfermedades de que les va peor a los adultos y adultos mayores que a los niños. O sea, ¿se comporta mejor en la niñez? No, en los niños más pequeñitos, mientras más pequeños son, mucho más riesgo tienen de las formas graves. En los adultos no les va tan mal, pero sí te sientes muchísimo peor con fiebres altas. Y con otras enfermedades, o sea, si soy diabético, si tengo alguna inmunosupresión. Se puede complicar mucho más fácilmente. Ese es el grave riesgo, ¿no? Ese es el grave riesgo de que te dé en edades más adultas. Pero entonces el catarro y la fiebre inicial, ya en este momento, por la dispersión que hay tan generalizada del virus, nos debe de hacer sospechar. O sea, ya un catarrito ya hazte para allá. ¿Y es por saliva? ¿Cómo se contagia? Por saliva, igual que la gran mayoría de los virus, por vía respiratoria, a través de la saliva, de la respiración. Y entonces el cubrebocas sí protege, porque vi que mandaron a las escuelas. En las escuelas, por lo menos en los 7 estados de alto riesgo en México, está obligatorio ahorita en las escuelas. Y en las unidades de salud, de verdad no nos los hemos quitado, ¿no? O sea, entrar a los hospitales ahorita, en las áreas de hospitalización, todos andamos con cubrebocas, pero sí vale la pena que lo consideren muy importantemente para el transporte público. No es obligatorio, pero sí es una recomendación muy fuerte. Los lugares pero encerrados. Respiratorio, no es de superficies. Sí. También. También, Ari. Okay, es una mala historia porque se queda vivo en el ambiente y en las superficies secas, inclusive. Entonces, hasta por 3 yo voy horas. en el metro, me subo a cualquier transporte público, me agarro en la escalera, las puertas, el elevador, sí. Y luego me toco la cara. Exactamente. Y
ya te lo llevaste a la cara, ya te lo llevaste a las vías respiratorias. Contagiado. Y el virus ingresa porque, como les decíamos al principio, es 18 veces más contagioso que el COVID. Y eso es muy, muy peligroso, ¿no? Muy peligroso en el sentido, quiero alarmar en este sentido de que un solo caso tiene, o sea, una cantidad enorme de personas que te van a potencialmente contagiadas, ¿no? Y esto, para que se den una idea del el cerco epidemiológico que se da cuando hay un brote en una zona, en un área que se puede identificar, 25 cuadras a la redonda se hace tamizaje, se hace vacunación. Inclusive en algunas condiciones se utilizan medicamentos como gamma globulina, pero ya ahorita ya pasó de ser brote, ya no lo podemos hacer con un cerco epidemiológico. Ahora es la alerta a la población. En esta fase de alerta a la población sí es bien importante, aunque se alucinen sus pediatras, busquen sus cartillas, pregúntenle a su pediatra de que tengan todos los niños 2 dosis de vacunas entre los 6 meses y los 12 años. Tienen que tener 2 vacunas al menos. Ahorita te digo, vamos al esquema, pero ¿la vacuna es inyectada? Es inyectada. Sí, hay algunos ensayos para hacerla nasal, pero no son reales ahorita. ¿Y hay suficientes vacunas? Tú que estás también en el sector público, ¿tienen vacunas para todos? El sector público tiene vacunas y eso es bien importante la aclaración porque ahorita ya en el sector privado se agotaron. Se agotaron desde mediados de enero y nos han dicho que no va a haber en el sector privado hasta marzo. Pero por lo pronto, en gobierno, en el sector público, hay disponibilidad de una enorme cantidad de dosis de porque vacunas. Ahí también te digo, hoy es de todo. Ahí yo vi un anuncio que te ponían en las redes sociales de si no tienes tiempo porque tu trabajo, hay módulos nocturnos para que acudas a vacunarte. Pero luego la gente dice, es que llego y no hay vacunas o hay una fila interminable. ¿Tú cómo lo estás viendo en tiempo real? Sí, es muy real eso. Pero aquí la cuestión más importante es que creo que el enfoque es muy claro. Los prioritarios son de 6 meses a 12 años. Que son los que seguramente no recibieron algo porque se atravesó la pandemia. Exactamente, son los que tuvimos al principio de la pandemia, en mayo del 2020, hubo un brote aquí en la ciudad, un par de brotes en Tlalpan y en Xochimilco, y se contuvieron gracias a la pandemia, interesantemente, ¿no? Guardados. Todos estábamos guardados y había por importación, Beto, la verdad es que no conozco los detalles, no hubo vacuna un largo periodo de tiempo en esas etapas. Entonces, tradicionalmente se vacuna a los niños al año y a los 6 años, así estaban las cartillas antes. En el 2018 las cartillas cambiaron y decía al año y a los 3 años la triple viral. Pero ya en los últimos 2 años, la cartilla se modifica claramente y dice al año y a los 18 meses, a los 12 y a los 18 meses, para que todos los niños estén vacunados. Entonces, la falta de vacunas o de dobles esquemas de vacunación en estas edades es de los niños que están claramente entre los 6 meses y los 12 años, ¿no? Entonces, y sobre todo, o sea, si tú ves en la cartilla de tu niño de 9 años y tiene las 2 puestas, o sea, las 2 dosis, no necesitas una tercera. No necesitas una tercera. Ok, entonces en todo ese grupo de 6 meses a 2 años, a 12 años. A 12 años, exacto. Luego, tienes el otro bloque de personas que tienen entre 12 y 49. Es correcto. De 13 a 49 años. ¿Ahí qué? Ahí lo que necesitas saber es 2 cosas. Si tienes al menos una vacuna, vale la pena que te pongas la segunda, pero son prioridad 2 o 3. La gran mayoría, y eso no es anormal, no se sientan mal en casa, no sabemos si la tenemos o no la tenemos. No encuentro mi cartilla, no sé. La mayor parte de las mamás después de los 6 años que la tuvieron que presentar en el kinder, las perdieron y no las vuelven a encontrar. Y esto es bien importante, por eso tenemos muchas veces ahora ya tenemos registros digitales de estas vacunas que es para perderlo lo menos posible. Pero si ya tienes 2 vacunas seguras, tienes la cartilla entre 13 años y 49, estás perfectamente. Oye, no sé si me puse la segunda. No sé si me puse la segunda, no sé si ya me dio o no sé ni siquiera si me pusieron una.
Esas son las personas que sí se deben de formar 1 hora o 2 horas a esperar. ¿Para ponerse una dosis o...? A una dosis ahora, todos una dosis al menos, todos una dosis. Y eso quiero también ir a la dosis 0, Ari, porque esta, ya le estuvimos diciendo que está en la cartilla de los 12 a los 12 y 18 meses. Pero los niños de 6 a 12 meses de edad, a 11 meses de edad, es lo que se llama la dosis 0 y esa siempre la hemos usado para recomendaciones. Por ejemplo, si van a viajar, van a ir a Estados Unidos, a Nueva York, California, estas zonas de alto riesgo epidemiológico, les ponemos una dosis 0, que es entre los 6 y los 12 meses. El resto de cobertura todavía alcanza a hacer efecto. Las defensas de la mamá, que pasan durante el embarazo. Recién nacido a 6 meses. Y ya que llegamos al año, y eso va a pasar todavía con estos niños que vacunen entre 6 y 11 meses, que a los 12 meses tengan que empezar otra vez con su esquema de 12 meses y 18 meses para estar completos. Bueno, pero digamos que si pensamos en la mayoría de la audiencia, no todo el mundo va a ir ahorita a Nueva York o a California. Lo que me parece muy importante es, si no sabes si te la pusieron o si no encuentras tu cartilla o si no sabes si te dio, ve. Exacto. Y luego, ¿por qué está el corte de los 49 años? Ese es de lo que te decía epidemiológicamente, como el brote fue a los 89, en 1989 y 1990, la gente que nació entre 1970 y 1980, ahí tenían entre 10 y 19 años. Y seguro te vacunaron. Y seguro, si no te vacunaron, lo que podría pasar, seguro te contagiaste. Okay. Entonces ya tenemos circulando, para la gente de más de 49 años, ya teníamos contagio, aunque inclusive no tuviéramos mucha sintomatología, lo más probable es que tenemos ya cobertura. Por eso ya no es importante los de más de 49 años que nos volvamos a vacunar. Pero tampoco estarte exponiendo. Si puedes usar cubreboca en el transporte público, úsalo. Muy importante. Y los que estamos en el medio de salud, sí nos vacunamos. Yo más o menos cada 5 años me vacuno de triple viral y de DPT como también cada 5 o 7 años. Y mírenlo a sus 35, como ya se ve medio acabado. Sí, me salieron canas. Oye, y entonces, embarazadas. Embarazadas no se recomienda porque es una vacuna de virus vivos atenuados, aunque si por accidente te vacunaste en esta temporada y no sabías que estabas embarazada, nada más avísale a tu doctor, no es ningún... Hay mucha experiencia en estos vacunaciones accidentales o no deseadas en el embarazo y la verdad es que no hay en la literatura ningún reporte de daño por el embarazo. Pero la recomendación. La novia de Emilio decía que tenía 2 horas de embarazo. De 15 minutos de haber sido de embarazo. Pero eso no pasa nada, digamos. No pasa nada, y pero no se recomienda durante el embarazo. Ahora, en la lactancia es así. En la lactancia sí vale la pena. Las mamás que acaban de tener bebés y que están dando pecho, sí se pueden vacunar y con eso le pasan también inmunidad a los bebés en esos primeros años de la vida cuando estén dando lactancia materna. Entre los 0 y los 6 meses no se recomienda, insisto, porque las mamás ya traen su reserva de memoria inmunológica. Aunque sean de la generación que teóricamente no había estado expuesta. Que teóricamente no había estado expuesta, pero calculamos que estén razonablemente vacunados y se pasaron a través de la placenta de la mamá, así que estos bebés 0 a 6 meses no lo vamos a poner y después de los 6 meses es la dosis 0. Ahora, para cerrar y antes de que se nos acabe el tiempo, el paciente tiene la gripita, la fiebre y empieza con el rash o el salpullido, el enronchamiento. ¿Tiene un patrón característico? Esto es bien importante porque claro que ya me mandaron en esta semana fotos de ronchas, de piquetes de mosco, ronchas. Esto es una característica muy importante. Sí, aparecen en cara, aparecen en cuerpo, tronco, espalda y extremidades. Van del centro hacia afuera, hacia la periferia y respetan mucho la cabeza. No como la varicela, pero los ojos rojos, la lengua roja, la lengua de fresa son muy característicos y también nosotros cuando revisamos se hacen también puntitos igual
adentro de la boquita de los niños, las manchas de Koplik. Que hay que vigilar. Que hay que vigilar. Lo más importante, lo primero es que tenemos que avisar a nuestros doctores y a nuestro entorno, porque eso es bien importante, insisto, la gran contagiosidad que tiene este virus. Avisar a nuestro doctor, a nuestro entorno. Los doctores en los hospitales tenemos que dar información a los centros epidemiológicos. Se hacen las pruebas que son muy específicamente en sangre, no hay otra prueba fiable. Y con esto, cercanos y tener cuidado. No hay ningún antiviral para sarampión, pero sí controlar los síntomas y evitar que tengamos complicaciones. ¿Pero cuándo me voy al hospital? Cuando tengamos los 3 datos que siempre decimos: dificultad para respirar, número 2, rechazo de la alimentación, y estoy hablando de niños y bebés, y número 3, difícil dormir, difícil despertar. ¿Qué quiere decir esto? Estoy tan alterado, estoy tan enfermo que no puedo conciliar el sueño, o de plano somnoliento, está tan somnolento que no lo puedo despertar. ¿Llegan a convulsionar? Fiebre, esa es una de las cosas que a la gente le asusta mucho, la fiebre, porque si da fiebre de alto grado, que es arriba de 39.5. En general no necesitas ir al hospital a urgencias por esta fiebre, pero sí cuando llegan arriba de 41.5. ¿No? Ese es el límite, 41.5, que ya es una fiebre peligrosa. Medios físicos, baño principalmente con agua calientita, no agua fría, ni hielos, para ayudar a bajar la temperatura. Y el otro de las crisis convulsivas, sí podemos llegar a convulsionar porque la infección ya está afectando el cerebro. Si hay convulsiones y vas a hospital, ¿no? Tienes que ir a hospital a fuerzas, y con esta pues va a ser aislamiento y seguramente terapia intensiva. Oye, y cuando te presentan ya esos casos ya es una cuestión grave, ¿no? Sí, esas son las 2 condiciones graves: encefalitis y neumonía asociadas al sarampión. Ahora dime una cosa, dices avisarle a tu entorno. Ya me avisaron, oye, fíjate que estuvimos en una comida familiar el fin de semana y alguien empezó con las ronchas, ya le diagnosticaron. ¿Qué puedo hacer? Ya, lo más importante tú es también aislarte. Pero no corres por una vacuna. No, si no tienes las vacunas, y ese es el supuesto más importante, si ya tienes todas tus vacunas, aíslate, pero vas a estar seguro. Si no tienes todas tus vacunas, completa tu esquema. En ese momento es bien importante, pero también te tienes que aislar. Cubrebocas, lavado de superficies, lavado de manos intenso. Yo les recomiendo inclusive llegar a la casa, lavarse la cara. No es por skincare, no es por glow, es por seguridad, porque sí traemos bichos en la cara y en las manos todo el tiempo. Perfecto. Pues como siempre te agradezco muchísimo. Eres Salvador Villalpando, nuestro superpediatra de cabecera. ¿Dónde te pueden encontrar la gente que tenga dudas, Chavo? @docvillal en Instagram, TikTok. Por favor, hagan sus preguntas. Siempre estamos en la disposición de contestarlas todas, porque de verdad esto es mucho más seguro estar bien informado que andar con la duda por todas partes. Y por profesionales especialistas y no por influencers. Gracias, Salvador, por estar con nosotros. Esto es Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado. Nos vemos en todas las plataformas del Heraldo Media Group, y el video también va a estar en YouTube. Cuídense. Gracias. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.